Muy bien, nos vamos a Washington, D.C. Ahí está el profesor Moisés Naim, periodista, escritor, autor de varios libros que han sido verdaderos bestsellers, como La revancha de los poderosos, que fue elogiado nada más y nada menos que Fukuyama. Tiene un libro que tiene un título parecido al Fin de la historia, que es El fin del poder, Repensar el mundo, etcétera. El fin del poder, elogiado por Bill Clinton. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. Mi primera pregunta es, repensando tu último libro, ¿no? Lo que nos está pasando. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente ahora mismo? La guerra entre Israel y Hamás, que ya se ha extendido a Siria, a Irán, de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Bueno, el miedo a la escalación, de la escalada, ¿no? Es de lo que todos temíamos, lo que todos pensábamos que había que tratar de evitar, pero ya está ocurriendo, ¿no? Y por diferentes razones y diferentes grupos. Es muy importante notar la fragmentación de todos los actores, ¿no? Tanto la estructura interna de Hamas como está muy minada, por múltiples razones. Y del lado de Israel, pues el gobierno de Bibi Netanyahu, como sabemos, está sometido a fuertes presiones políticas internas. Hay una oposición muy fuerte para que se vaya Netanyahu, que es percibido como el principal obstáculo a un cese del fuego, ¿verdad? Ahora, Netanyahu se ha disculpado por las víctimas de los voluntarios de World Central Kitchen, que como sabemos murieron, al menos 7 de ellos, en este error, así le llama el ejército israelí. Vamos a escuchar. לצערנו ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא יישנה שוב. Una de las cosas que todos hemos notado en este conflicto, ¿no? Porque el conflicto es antiguo, pero en este en específico, a pesar de la crueldad del ataque del 7 de septiembre, de octubre, ¿no? Fue octubre. La opinión pública internacional no va la corriente a favor de Israel, todo lo contrario. ¿Eso es un elemento, usted cree que nuevo, del modo que se ha acrecentado en el panorama internacional? Sí, sin duda, pero siempre ha estado allí. Lo que pasa es que estaba soterrado, era invisible, etcétera, pero ese instinto, esa propensión a ir en contra, no solo de Israel, sino de los judíos en general, ha estado siempre presente, por supuesto. Eh, y forma parte de la conversación de hoy en día, ¿no? Ciertamente la opinión mundial, la opinión pública mundial es muy crítica de Israel y de la manera como han procedido, pero lo mismo está la opinión pública dentro de Israel con respecto a los rehenes que no han sido liberados todavía y que están siendo mantenidos bajo circunstancias realmente horribles, ¿no? Entonces, es de estas cosas, de estas situaciones en las que todo el mundo sufre de maneras muy complejas y entrelazadas. ¿Qué piensa del ataque en Damasco contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní? Mataron a un general, también a 7 asesores militares, según las propias autoridades iraníes. Esto es una política de Israel desde hace de larga data, que es identificar a líderes que han tenido participación directa en confrontaciones donde son muertos sus soldados, etc. Hubo varios muertos, uno de ellos era el sucesor de quien fue el jefe de la facción que se llamaba, la- la tip- la- eran los seguidores de ¿no? Mohamed Reza, ¿no? Correcto. Ahora, una pregunta, digamos, un poco en el tono del análisis que usted hace en sus libros, ¿no? En lo que nos está pasando y, por supuesto, en el fin del poder, ¿no? Hay un posicionamiento ideológico. Muchas veces se buscan explicaciones religiosas, explicaciones territoriales, como si y se olvida el elemento ideológico, para decirlo de una manera un poco simplista de mi parte, pero que se explica mejor. Es muy difícil encontrar hoy a una izquierda que apoye a Israel y a una derecha
que apoye a los grupos más radicales del mundo, no solo palestino, sino árabe. ¿Cómo leemos ese sustrato ideológico detrás del tema religioso y territorial? Tienes razón, José Manuel Juan Manuel, y ciertamente forma parte de una larga historia en la cual hay enfrentamientos por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones de territorio, por razones de nacionalismo. Es decir, las causas que propelan, que empujan y que impulsan estas circunstancias son múltiples y han estado siempre presentes allí. Algunas veces suben unas y otras bajan, pero están siempre allí y es correcto poner también de relieve que esto forma parte de esta historia, ¿no? ¿Puede Israel contra ese movimiento creciente internacional? O sea, porque son dos fuerzas distintas. Dentro de Israel se pide el regreso de los rehenes, que se haga justicia, que se acabe con Hamás, pero a nivel internacional... Sí, no hay duda que la opinión pública internacional y los medios de comunicación dentro de las universidades estadounidenses tienen una posición muy crítica. La opinión pública tiene una posición realmente fuerte en contra de Israel, y eso lo tuvo casi inmediatamente después, muy pocos días que se produjo el ataque terrorista del Hamas, ya se estaban acusando al ejército israelí de estar cometiendo atrocidades, cuando la atrocidad inicial que dispara este gatillo fue dirigida por Hamas, ¿verdad? ¿Qué pasa si Israel es la única democracia de la zona? Si Israel pierde esta batalla. Bueno, depende cómo se define la batalla. Según Netanyahu es la destrucción de Hamas, pero Hamas pronto se va a volver como Al-Qaeda. Al-Qaeda era una estructura organizacional, tenía lugares, edificios, lugares de reunión, era tangible, era identificable. Y luego fue atacada directamente y fue realmente debilitada hasta el mínimo por parte de sus adversarios. Entonces, pero Al-Qaeda no desapareció, desaparecieron los edificios, la estructura organizacional y todo eso puede haber desaparecido, pero ciertamente no la ideología. Y lo mismo puede estar pasando con Hamas. Puede ser devastado por los ataques contra sus líderes y contra sus terroristas, pero ya parece ser que se arraigó como idea, ¿no? Cosa que es lamentable porque claramente Hamas es un grupo terrorista, ¿no? ¿Qué respuestas en su libro, Lo que nos está pasando, 121 ideas, me llama la atención, no son 120, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI? Es una tarea difícil, ¿no? Así es, pero de alguna manera yo sentí la necesidad de comunicar y de investigar qué es lo que está pasando, ¿no? En el proceso me encontré con un dicho de José Ortega y Gasset, el famoso pensador español que en la década de los años 30 del siglo pasado veía venir las dificultades de Europa, venían vientos de guerra, soplaban. Y él escribió en un libro, no sabemos lo que nos pasa. Y eso es precisamente lo que nos pasa. El hecho de no saber lo que nos pasa. Y nos está pasando de todo, y muchas veces eso que está pasando no tiene precedentes, el cambio climático, por ejemplo, o lo que está pasando con la inteligencia artificial, hay una larga lista de eventos para los cuales no estábamos preparados y hemos sido sorprendidos, y no sabemos qué está pasando. Sabemos que viene duro, nos va a afectar nuestro trabajo, nuestras organizaciones, nuestros gobiernos, nuestras familias, etcétera. Sabemos que viene, pero no sabemos cómo, ni dónde, ni cuándo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya usted sabe, tiene aquí al profesor Moisés Naim, Lo que nos está pasando, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI. Y lo que nos está pasando, como dice él, es que no sabemos lo que nos está pasando. Regresamos, no se va.